Por otro lado, también quisiera destacar la presencia del consejero Gustavo Espinosa Padrón, presidente de la Comisión Temporal de Fiscalización de esta institución. Como ustedes saben, bueno, pues el día de hoy se resolvieron las solicitudes de las 14 organizaciones de ciudadanos que pretendían constituirse como partidos políticos, y en esta sesión de consejo, bueno, pues aprobamos dos bloques de acuerdos. Uno emanado de la Comisión de Prerrogativas y el otro de la Comisión de Fiscalización. Yo quisiera ceder el uso de la voz a la consejera Carla Verónica Félix Neira para que nos explique a detalle cuáles fueron los motivos por los cuales estas asociaciones fueron rechazadas 13 de las 14 solicitudes de las asociaciones que pretendían constituirse como partido político. Sí, buenos días. Como se comentó ya en la sesión del Consejo General, el trámite que se establece en el reglamento para la constitución de partidos políticos locales establece una serie de requerimientos, de requisitos y un procedimiento para que cualquier organización de ciudadanos que quiera conformar un partido político pueda obtener este registro. En ese sentido, en el mes de enero, 14 organizaciones civiles solicitaron o manifestaron esta intención de constituirse como partidos. En ese sentido, se analizaron las 14 solicitudes y se advirtió que en todas ellas existían omisiones que debían subsanarse. Por lo tanto, se hicieron los requerimientos correspondientes y se les dio un plazo para que pudieran subsanar esas omisiones. De las 14 organizaciones, en la mayor parte se les requirió en algunos casos copias del acta constitutiva de la asociación, en algunos otros que acreditaran que el objeto social de esas organizaciones era precisamente la conformación de un partido local, debido a que en algunas de ellas el objeto social era distinto. En algunas otras se les requirió que presentaran la copia simple del contrato de apertura de cuenta, mediante la cual se realizaría la fiscalización del origen y destino de los recursos de estas organizaciones, y en algunos otros se hicieron algún otro tipo de requerimientos, como lo es la designación del órgano de finanzas de la organización y el disco compacto que contuviera el logo con las especificaciones técnicas que en su momento y en caso de ser aprobados utilizaría el partido político en formación. En ese sentido, en dos de los casos no se dio contestación en forma legal a estos requerimientos. En un caso adicional, la organización cumplió con todos los requisitos que le fueron solicitados, y en los restantes 11 casos, en algunos los documentos presentados no correspondían a lo que le fue solicitado, y en algunos otros estos documentos fueron obtenidos de manera extemporánea, en atención a que el reglamento establece que todos los trámites y requisitos deben reunirse durante el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador, y muchos de estos documentos fueron obtenidos con fecha posterior al 31 de enero del presente año, y es por eso que en 13 de los casos se determinó tener por no presentado el escrito de intención de estas organizaciones, y únicamente en uno solo se determinó por parte de la Comisión de Prerrogativas que había cumplido con los requerimientos. La asociación Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, ¿cuál fue el revés que se le dio? Pues habían aprobado primero y se le dio un revés. ¿Qué le faltó? ¿Cómo quedó ahí? Yo quisiera especificar una situación que ya en otras ocasiones habíamos comentado. Una cosa es el procedimiento de constitución o de formación de un partido político que, conforme al reglamento respectivo, requiere ciertos requisitos que hay que cumplir, y otra cosa es el procedimiento de fiscalización que tienen que seguir estas organizaciones, mediante el cual la autoridad electoral tiene la posibilidad de analizar que el origen y el destino de los recursos sea lícito y sea legal. En ese sentido, en el procedimiento de prerrogativas, la organización cumplió con los requisitos que establecía el reglamento. Sin embargo, estas organizaciones también tienen obligaciones en materia de fiscalización. Es decir,
A través de un procedimiento de fiscalización se determinó que la organización no estaba cumpliendo con las obligaciones que nacieron desde el momento en que presentaron ese escrito de intención, y como sanción por ese incumplimiento se determinó la cancelación del procedimiento. O sea, sí quiero ser enfática en que son procedimientos que, si bien corren de manera simultánea, son independientes uno de otro. ¿Pero en qué consisten estas inconsistencias, ¿no?, que se hacen precisamente a este partido, que sí tenía el registro y lo que se frenó? ¿Cuáles son esas inconsistencias? Yo quisiera que esas preguntas las respondiera el encargado de la Comisión de Fiscalización, que es quien tiene de manera más pormenorizada los datos en relación a las inconsistencias y omisiones en esta materia. Gracias. Cedemos el uso de la voz al presidente de la Comisión Temporal de Fiscalización para que nos dé detalles con relación a los procedimientos de fiscalización de todas estas organizaciones. Gracias, presidenta. Bien, bueno, como todos observamos, estuvimos presentes en la sesión del Consejo General de hace unos minutos que acaba de concluir. Se sometió a consideración del Consejo los 14 dictámenes en los cuales se propuso una modificación al resolutivo segundo de cada uno de ellos para sancionar a estas organizaciones con la cancelación del registro, del procedimiento de registro para la constitución como organización tendiente a constituirse como partidos políticos. Esto fue, como lo comenté en la sesión del Consejo General, derivado de las omisiones u observaciones que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización. En principio, quiero decir que de estas 14 organizaciones que tenían la obligación de presentar el aviso que tenían la obligación de presentar su informe de origen, monto y destino de estos recursos, tan solo 3 presentaron información dentro del plazo establecido en el reglamento de 10 días para entregar este informe. El resto, 9, lo hicieron de forma extemporánea, algunas de forma espontánea, es decir, antes de que esta autoridad lo requiriera, y algunas otras derivado del requerimiento que hizo la autoridad electoral. Y otras 2 organizaciones aún no presentaron en tiempo, se les notificó y siguieron con esta omisión, no presentaron información alguna o la presentaron en ceros. De los que presentaron información y después de haber realizado todo el procedimiento de fiscalización consistente en la revisión documental, tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa de toda esta documentación e información presentada por cada una de las organizaciones, la Unidad Técnica de Fiscalización encontró irregularidades u omisiones en todas estas organizaciones y que tienen que ver con la comprobación general, el registro contable de todos, del origen, monto y destino de los recursos. No solamente, no estamos hablando, y aquí es muy importante ser muy enfáticos en que la información que se solicita, en principio, todos tienen el conocimiento de este reglamento que fue aprobado en el 2016 con una modificación en el 2017, es decir, todos sabían previamente cuáles eran estos requisitos, no solamente para la Constitución como organización, sino de estas obligaciones que tienen que cumplir a partir del mes de febrero con la presentación de los informes de monto, origen y destino. Y como lo comenté en la sesión de consejo, bueno, pues estas omisiones contempladas en el artículo 120 y 121, pues tienen que ver con la información de todos los ingresos y todos los egresos, pero no solamente esto, esta información hay que hacerla en los formatos establecidos en el propio reglamento para ello, y además esta información tiene que presentarse de forma muy clara de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, pero por supuesto tienen que entregar incluso las balanzas generales de comprobación, el catálogo de cuentas hasta último nivel de partida. Entonces, toda esta información, una organización que pretende constituirse como partido político, y lo comentábamos también en la sesión, recordemos que esto es la antesala de la constitución de un partido político. Es un partido político, participa en la vida pública, en las decisiones que en materia de democracia o que en la vida pública se toman, y por eso es importante que desde su surgimiento, desde esta etapa de constitución de organizaciones y que quieren constituirse en partidos políticos, se les exija un cumplimiento pulcro y restricto de todas sus obligaciones, atendiendo los principios rectores de la función electoral, que son en este caso el de legalidad y el de transparencia. Es por ello que el haber omitido información relativa a los gastos
y a los gastos y a los ingresos por parte de cada una de ellas, es que son consideradas en el propio reglamento, está considerado, estipulado como una irregularidad de fondo. Y no puede ser de otra manera, tenemos que ser muy estrictos y exigirle a todas las agrupaciones ciudadanas que pretenden, insisto, participar en la vida pública y en las decisiones, pues que desde el inicio de la Constitución lo hagan de una forma apegada a derecho y como decía la presidenta en el Consejo, en la sesión de Consejo, que sea el pilar de los partidos, pues sea sustentado en los principios de legalidad. Entonces, estas fueron las irregularidades. En cuanto a la pregunta que hacían ahorita a la consejera Carla en relación a las omisiones, esta asociación en principio sí presentó información dentro de los primeros 10 días, sin embargo la presentación o esta información venía en ceros, es decir, lo que presentó fue en principio que no había realizado ningún gasto tendiente a la constitución de la organización. Sin embargo, hay algunos gastos que son evidentes o que son lógicos que tendrían que haber realizado, como lo es la constitución de la propia organización. Cada vez que cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano pretende constituir alguna asociación, ya sea alguna sociedad civil, alguna asociación civil, alguna sociedad anónima, cualquiera que sea esta, tiene que erogar los gastos por concepto de registros, del registro, los derechos que impone el registro público de la propiedad o incluso los propios honorarios que cobra el notario. Además de esto, bueno, no es solamente la obligación de informar la parte financiera, sino también aquellas aportaciones que en especie pudieran haberse realizado. En el caso de esta organización, una vez que se le otorgó el plazo de 10 días para poder solventar estas omisiones o irregularidades detectadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, presentó información, sin embargo, esta no cumplía con lo establecido en el artículo 120 y 121. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues no se presentó la información de registros contables, solamente se informó sobre algún depósito que había realizado la cuenta bancaria, pero esto no es suficiente, habría que informar cuál es el origen de este recurso, pero además tendría que hacerse dentro de los formatos establecidos en el reglamento, como comenté ahorita, y esto tiene que ser de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptados, a los principios de contables, y tiene que ser entregando también todos los registros contables, es decir, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, pólizas de diario, balanzas de comprobación y evidentemente los estados financieros de forma mensual. Bueno, pues ese es un derecho que toda organización tiene, no solamente en este, sino en cualquier acuerdo tomado por el Consejo General, es un derecho que bueno, ya les tocará a ellos determinar si lo ejercen o no. ¿Perdón? Sí, a ver, esto es importante, hubo 3 organizaciones que presentaron dentro del plazo de los 10 días, es decir, en cuanto a la temporalidad de la presentación de información estuvo dentro de los 10 días, pero la calidad de la información no fue la correcta, no fue apegada a lo que establece el reglamento de fiscalización. Entonces, las otras 2 organizaciones que estamos hablando, Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, la Democracia por Coahuila y Pacto Ciudadano por Coahuila, que sí presentaron información dentro de estos 10 días primeros del mes de febrero, al momento de realizar la revisión por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, se detectó, se encontró no solamente no solamente fue irregularidades, sino que fueron omisiones en la presentación de documentos, lo cual imposibilitó a esta autoridad a poder realizar a aplicar los procedimientos de auditoría que se aplican en estos casos para poder determinar de forma fehaciente un resultado de la auditoría. Esto no fue posible ante la omisión que tuvieron las organizaciones de documentación. Entonces, todos sabían lo que tenían que presentar, pero no lo presentaron. Es correcto. ¿Y ustedes tampoco no dieron una asesoría a los… Sí, por supuesto, sí lo requerimos. Sí, a ver, esto… No, a ver, definitivamente la Unidad Técnica de Fiscalización
antes de que se venciera el término establecido en el reglamento, que es el 10 de febrero de 2018, les requirió, les mandó un recordatorio a todas las organizaciones diciéndoles que tenían que presentar su informe del origen de los recursos y el destino de los mismos, y por supuesto se les puso a disposición de ellos los formatos y toda la documentación necesaria para realizar los informes. Sí tenían conocimiento y además tenían la obligación de cumplir con estas disposiciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen para presentar el recurso? 3 días a partir de la notificación. Además, si me permiten, en relación a este comentario de si solicitaron asesoría o no, yo la verdad sí quisiera ser muy enfático en esta situación. Lo comentamos en el Consejo General y lo dijimos ahorita al inicio de la conferencia. El reglamento de fiscalización fue aprobado en el 2016, hubo una modificación en el 2017. Entonces no podemos argumentar, o no puede argumentar ninguna asociación, y lo digo así de claro, ninguna puede argumentar el desconocimiento de la norma. Además, esta información es pública, pero además de eso, conforme se acercó el plazo, el tiempo que tenían ellos para poder presentar su aviso de intención, nosotros estuvimos recibiendo aquí a ciudadanos y organizaciones que nos comentaron o nos manifestaron su intención de presentar este escrito de intención. A todos aquellos que vinieron a esta autoridad se les dijo cuáles eran los requisitos, y esto en la vía económica, pero además, insisto, esto es una información pública, está publicada en la página del instituto. Entonces soy muy claro, ninguna organización puede argumentar el desconocimiento. Lo dijo creo la consejera María de los Ángeles en la sesión, al hablar del proyecto de prerrogativas, eran requisitos sencillos de cumplir, sin embargo no lo hicieron. Al igual que en fiscalización, la información que tienen que presentar es lo que cualquier asociación o cualquier organización que se constituya tiene que presentar ante las autoridades competentes, como lo son las hacendarias. Todo lo que tendría que presentar aquí no tendría que haber ninguna dificultad para realizarlo, porque eso es lo menos que podemos pedir, atendiendo a lo que ya comentamos, a la importancia que tiene la participación de cada organización, porque pretenden constituirse en partidos políticos y esto tiene un papel fundamental en términos de democracia. Entonces, pues no, yo creo que no es un argumento que sea válido. Sí, si me permiten nada más aclarar un punto en ese sentido. A ver, de los dictámenes de la Comisión de Fiscalización se advierte que estamos hablando de violaciones de fondo, no de violaciones de forma, ¿sí? Es decir, no estamos en el supuesto de que se equivocaron al presentar un formato, que debieron de haber presentado uno y presentaron otro, sino se trata de situaciones en donde de manera deliberada están ocultando información al Instituto Electoral de Coahuila por una parte, y por la otra están manifestando que tienen ingresos cuando no los tienen, o que no tienen ingresos cuando sí los tienen. Es decir, hay una conducta dolosa en todos los casos. No estamos hablando de errores, sino de omisiones graves, ¿sí? ¿No se trataba de organizaciones que anteriormente, algunas de ellas incluso también habían participado bajo otra razón social, ¿no? Hablamos ahorita de orden, ¿hubo organizaciones que presentaron información apócrifa o falsa? Pues hubo organizaciones que en principio no nos reportaron y nos dijeron que no tenían ingresos, y al hacer la revisión de sus documentos, pues nos damos cuenta que sí los tuvieron, que tuvieron aportaciones, que hay dinero en su cuenta bancaria, y es por eso que se considera que es una conducta grave y una violación de fondo, no de forma, sí, porque no estamos en el error de que te reporté más o menos, simplemente te oculté información y de entrada no nos la reportaron. Más para hacer énfasis en lo que acaba de preguntar nuestro compañero Pepe Reyes. A ver, no podemos hablar de información apócrifa, estamos aquí ante omisiones, estamos ante la falta de comprobación ante la autoridad electoral. Lo dice muy claro, o se establece muy claro en el artículo 27 del reglamento. Son considerados errores o irregularidades de fondo, entre otros los siguientes: aquellos que no acrediten el origen, monto, destino y aplicación de los ingresos o egresos, fracción número 2, la falta de comprobación de gastos, entre otras. Entonces, esta es la situación, estamos ante una omisión por parte de las organizaciones del cumplimiento que tendrían que haber realizado de presentar su informe de origen, monto y destino de sus recursos. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias. Les agradecemos a todas y a todas su atención el día de hoy. Ejercicio yo. Muchas gracias, presidente. Gracias, hasta luego, ahorita nos vemos.